Ahora sí, vamos a empezar. La primera de nuestras speakers que nos está acompañando el día de hoy es Agustina Pérez, quien es abogada adentrada en el mundo de la salud mental y bienestar, impactando en organizaciones a través del trabajo con Cuéntame. Con su trabajo, Agustina busca impactar positivamente en la vida de las personas, así como impulsar a las organizaciones a crear experiencias únicas de salud mental a los colaboradores. Por otro lado, adicionalmente de Agustina, que déjenme por acá y se las pongo bien linda Agustina ahí en el Zoom, nos está acompañando Sofía Mancilla, quien será la moderadora y entrevistadora en la sesión de hoy. Sofía es cofundadora de Legit, abogada mexicana apasionada de la tecnología y el derecho y cuenta con sólida experiencia en derecho corporativo, transacciones financieras y arbitraje. Así que también diciendo eso, déjeme por favor agregar a Sofía. Y de una vez, Sofía, te cedo la palabra para que podamos iniciar. Y Agustina, Sofía, bienvenidas y gracias. Muchas gracias, Cami, por la presentación. Muchas gracias en nombre de Legit a Agustina por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y a las que en un futuro nos estarán viendo por YouTube. Por cierto, ya también está en nuestro canal de YouTube el webinar del mes pasado sobre ley FinTech en Chile, en comparación con la mexicana, y que tienen que aprender una ley de la otra, así que si no estuvieron en el webinar de enero, pueden darse una vuelta por nuestro canal de YouTube y ahí lo encontrarán. Y bueno, pues ahora, gracias Agustina por acompañarnos. Antes de empezar con las preguntas y con la entrevista y que nos adentremos en esta charla sobre salud mental en el campo legal, me gustaría sentar las bases de, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con salud mental? ¿No? Porque creo que el concepto es bastante amplio y bueno, al final somos dos abogadas que estaremos haciendo el mejor esfuerzo por estar hablando de este tema, que por supuesto pues no, no desde un aspecto, digamos, científico, sino para ponerlo sobre la mesa y empezar a hablar sobre el tema en el ámbito legal. Bueno, salud mental, ahora sí ya refiriéndonos a una autoridad en materia de salud, la Organización Mundial de la Salud dice que es el estado de bienestar en el que un individuo desarrolla su potencial para poder enfrentar trastornos de la vida, ¿no? Tensiones de la vida y que pueda trabajar de forma productiva, lo cual, o sea, creo que justo le da al clavo con lo que venimos a hablar ahorita, y que su vida sea tanto productiva como fructífera, para que así pueda aportar a su comunidad. Entonces, bueno, ya con esta definición de fondo y sabiendo que nos estamos refiriendo justo a un estado de bienestar y equilibrio, pues ahora sí te preguntaría, Agustina, o sea, hablamos de salud mental entre los abogados, es un tema que realmente en la práctica, en el día a día, estamos conscientes de él, de su importancia, o aún sigue siendo un tabú. Bueno, primero que nada, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrada. Y bueno, justo un poco lo que vos comentabas, ¿no? Este tema de salud mental, lo escuchamos mucho, pero ¿qué es? Ahí estaba perfecta la definición. Yo también lo había buscado para introducirlos un poco a esto. ¿Se habla de salud mental en la práctica de los abogados? Es una muy buena pregunta. Yo creo que todos los que estamos acá presentes sabemos que no. Y la verdad, cuando me citaron algo que me puse a buscar y me puse a investigar es, bueno, ¿por qué no? ¿No? Una reflexión, hemos ejercido, por lo menos yo he ejercido la profesión, ustedes lo están ejerciendo en el día a día, y algo que a lo que se pudo llegar, o sea, puedo llegar acá como conclusión es que es una profesión hermosa, pero la cual se está todo el tiempo sometida a altos niveles de estrés, de competitividad, estamos perseguidos por los vencimientos, señalamientos que marcan ritmo. Entonces, en ese sentido, la salud mental viene siendo un tabú. ¿Por qué? Bueno, hay mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a los estigmas, a ser percibidos como letrados débiles o incapaces de defender los intereses de los justiciables, a perder clientes.
Entonces, en ese caso, especialmente los de los autónomos, se empuja un poco a guardar este silencio, ¿no? Yo creo que hoy en día es un tema que no se está tratando, es un tabú, tenemos muchos fantasmas ahí atrás, y como bien les decía, hay que entender hoy en día cómo actúa un abogado dentro de la profesión, cuáles son estos parámetros, ¿no? Los cuales uno está persiguiendo, como les comentaba recién, con lo que son los vencimientos de plazos. Entonces, a partir de ahí, entender por qué también no se habla, ¿no? No solo que no se habla, sino también esta parte de por qué no lo hacemos. Claro, sí, porque precisamente retomando un poco lo que decías, pues al ser abogados como que a veces tendemos a identificarnos con esta figura como de, pues lo voy a poner en estos términos como el insensible, ¿no? El que tiene que resolver los problemas, el que todo lo puede y no puede doblegarse, ¿no? O sea, como tenemos que adoptar el papel de yo estoy aquí para protegerte y todo cargarlo en nuestros hombros, pero finalmente, como decías, pues se vuelve un estigma. No podemos desarrollarnos pues personalmente porque justo tenemos que cargar en los hombros con los problemas de los clientes, con los problemas del estrés del día a día, la ansiedad, que si la carga de trabajo, los plazos, términos que ya decía se vencen, entonces justo a esto nos lleva, ¿no? A que siga siendo un tabú y que estemos estigmatizados en no poder desarrollar la otra parte de nuestro ser, por así llamarlo. Totalmente, o sea, es una profesión que debe, por así decirlo, proyectar fortaleza, determinación, seguridad, y con ese viejo estigma de lo invencible, ¿no? Que además no es del todo incierto tampoco. La debilidad va a impactar también esta parte de debilidad en los clientes, en las personas que también nos van a rodear. Algo que, como bien les comentaba al principio, yo me puse a investigar fue, bueno, ¿cuál es qué es lo que dicen, ¿no? Los abogados también en cuanto a los temas de salud mental? Encontré dos testimonios que me parecieron súper interesantes, una de una abogada suiza en el Foro Regional Europeo y otro de un abogado de México, justamente en el Foro Regional Latinoamericano, y la abogada suiza decía, ¿no? La profesión me satisface al darme una meta, la sensación de que logré algo, pero la presión es permanente, el miedo al fracaso, la batalla constante entre trabajo y vida privada familiar, que es un poco lo que vos ahí comentabas, eso genera mucho estrés y tiene un efecto negativo sobre el bienestar mental. Y un poco lo que comentábamos cuando vos me citaste y yo les explicaba que toda la afectación dentro de lo que es bienestar mental va a tener una afectación en motivación y productividad. Y los que nos terminamos afectando somos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, el testimonio del abogado mexicano también decía, los retos legales ofrecen una fuente inagotable de interés intelectual. Sin embargo, ese interés me agobia a la vez con estrés y ansiedad a la hora de encontrar soluciones rápidas y eficaces para nuestros clientes. Fíjate cómo esto se relaciona un poco con lo que yo te comentaba recién. O sea, cómo el estrés nos apaga, cómo el estrés nos tapa esta parte de poder actuar de manera rápida, productiva y con una motivación, ¿no? Yo creo que es una profesión en la cual el trabajo de los profesionales jurídicos es súper gratificante, interesante, pero también es muy estresante, es intenso y se ejerce sobre mucha presión, como yo recién les estaba comentando. O sea, hay altos volumen de trabajo, horas facturables, objetivos de facturación, ¿no? Aumento de las demandas, expectativas de los clientes. Entonces, todo ello puede tener un efecto perjudicial sobre el bienestar de los abogados. Y algo que me parecía interesante, y seguramente del otro lado van a sentir con las cabezas, es, bueno, estamos hablando de estrés, estamos hablando de afectación en el bienestar, pero uno puede decir, bueno, yo no estoy estresado, ¿no? O no tengo presión. Y es algo que nos pasa muchas veces y que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Y seguramente a más de uno le pasó. No poder dormir lo suficiente, o tener insomnio crónico, comer mal, o directamente no comer porque por toda la carga de trabajo que tenemos no llegamos a eso, temblores en los ojos, ¿no? O manifestaciones físicas por motivos neurológicos, bueno, estrés o tener depresión, tomar malas decisiones, estar distraído recurrentemente, tener dolores musculares,
Eso es un poco que seguramente todos los que están acá en algún momento lo sintieron, lo tuvieron. Entonces ahí también es un poco cómo se ve reflejada esta parte del estrés, ¿no? Claro, sí, y lo que empieza por justo estrés, ansiedad, que podría pasar desapercibido, pues desencadena en problemas a la salud mayores que pues incluso nos pueden llevar a un estado de salud crítico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mira, hablando un poquito de eso, el otro día me había puesto a leer un estudio que lo hizo el IVA, y para los que no conocen, es la The International Bar Association, que es la organización internacional perdón, a nivel mundial de juristas, colegios de abogados, despachos de abogados. Y me parecieron súper interesantes algunas métricas que daban, ¿no? De cómo también esto puede ser un disparador para empezar a darnos cuenta que realmente es algo que está muy presente, que por más que sea un tabú, hoy en día se habla muchísimo. Y hablaban de, por ejemplo, o sea, el 41% de la población no discute sobre preocupaciones de su salud mental con su jefe, por ejemplo, ¿no? Por miedo a que tenga un impacto negativo en la carrera. Es decir, casi la mitad de los juristas encuestados indicó que el temor al efecto que pudiese tener sobre sus carreras, los disuadía al hablar de su bienestar mental, ¿no? O que, por ejemplo, 1 de cada 3 abogados dicen que el trabajo tiene un impacto negativo en su bienestar. También, como esta parte, y ya nos vamos un poquito más, pero también está incluido dentro de lo que es bienestar emocional, bienestar en cuanto a lo que es salud mental, analizaban esta parte de los juristas más jóvenes, las mujeres, miembros de minorías étnicas o personas con discapacidades, cómo también pueden experimentar, era un mayor grado, perdón, de dificultades con su bienestar mental, ¿no? O sea, esto no significa que sean grupos que de alguna manera son más débiles, sino que indica como esta sólida interrelación entre el bienestar mental y los asuntos relacionados con la igualdad, la diversidad, la integración. Entonces también plantea dificultades considerables a lo que respecta a la contratación, la retención, el futuro del sector legal, que deben abordarse para garantizar un poco lo que es el avance de la profesión jurídica fuerte y diversa, ¿no? Y un dato que me pareció súper interesante también es esta parte de que entre los asuntos clave que contribuyen a las dificultades con el bienestar mental figuran la naturaleza estresante del trabajo, exigentes demandas de trabajo-tiempo, mala conciliación entre la vida personal y laboral y un alto nivel de presión. O sea, estos son una de las causas que se están viendo, ¿no? En cuanto a lo que son las dificultades de bienestar mental. Y los aspectos relacionados con las presiones sobre el tiempo fueron los que más frecuentemente se percibieron como negativos para el bienestar mental de los abogados. Así que sí me parecía súper interesante estas métricas y, o sea, de decir, bueno, está entre nosotros, ¿no? La verdad es una realidad, está entre nosotros. Ahora, ¿por qué no se habla? ¿Por qué es un tabú? Eso sí me parece también interesante traerlo a la mesa. Y yo creo que a partir de lo que les estuve comentando recién, algo que sí podemos observar es, bueno, y es un poco también lo que decía el estudio, ¿no? Más o menos era el 30% tenía miedo a ser tratado diferente. El 25% de los empleadores a esos juristas que trabajan en despachos no les dan el suficiente reconocimiento a problemas en el mundo del bienestar mental, ¿no? Y otro porcentaje tenía miedo de no ser tomado en serio. Entonces, es muy loco cómo uno no lo habla, pero a su vez estas afectaciones existen y son reales, ¿no? Y específicamente, en cuanto a lo que es salud mental en el mundo de los abogados, no hay muchos estudios hechos. La mayoría de los datos de bienestar mental de los juristas procede de Estados Unidos y algo que veía también en ese estudio era que se considera que los juristas experimentan unos niveles más altos de depresión, ansiedad, estrés y unos menores niveles de bienestar mental que el resto de la población en general. Entonces, me parece que con esta información es súper interesante de cómo traerlo a la mesa y empezar a tener conocimiento de también cómo nos puede afectar en esta parte que yo les comentaba, ¿no? Productividad, motivación. Una vez que somos conscientes de cómo nos afecta y que empecemos a tomar conocimiento de también cómo lo podemos llevar a cabo, justamente cómo se van a empezar a revertir estos porcentajes, ¿no? Y estas medidas. Claro, perfecto. Oye, Agustina, y
retomando este concepto del que nos hablabas de encontrar un balance entre la práctica profesional, la vida personal, porque pues otra vez somos un solo ser humano que tiene, o sea, que en nosotros cabe la misma mujer latina, em, que tiene algún rol específico en la sociedad, pero que además tiene que, pues su práctica profesional, ¿no? Funge como abogada. ¿Cómo encontramos ese balance entre el ser humano y el abogado? ¿Cómo encontramos ese balance en términos de salud mental? ¿Por dónde empezamos? Si ya, o sea, si ya nos dimos cuenta que es un problema, que hay que tratarlo, que quizá como sociedad todavía nos falta, pues, algo para llegar, ¿no? a una conclusión y a seguir tocando estos temas. ¿Qué hacemos nosotros como personas, como abogados, para empezar a atender ese tema de salud? Bueno, justamente algo que yo, como bien les comentaba Sofía, trabajo en Cuéntame, ¿no? Y algo que hacemos mucho hincapié, Cuéntame es una plataforma de salud mental y de bienestar, en donde justamente la idea es impactar en los niveles de estrés y de bienestar. ¿En qué se hace hincapié? En generar hábitos. La idea principal está, primero, como bien les comentaba, en reconocer estos problemas que estamos teniendo, que por más que no nos demos cuenta, seguramente a alguno le tildó el ojo, alguno tuvo un dolor muscular de espalda, o sea, es algo que lo tenemos en el día a día. Entonces, una vez que reconozcamos, lo que yo le comentaba a las chicas cuando ellas me citaron era, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y yo creo que es esta parte de generación de conciencia y generación de hábitos. La idea es encontrar, o sea, hacer una pausa 5 minutos para capaz, o ir, o sea, encontrar el recurso que a uno más le sirva, ¿no? Por un lado puede ser salir a caminar, por otro lado puede ser utilizar una app con meditaciones y meditar para enfocarnos en el día, ¿no? Estas desconexiones de 5 minutos que uno dice, bueno, no, estoy perdiendo el tiempo, al revés, uno lo empieza a invertir, ¿no? Porque justamente son pausas necesarias, tomarse 5, 10, 15 minutos no va a cambiar la modalidad de trabajo que uno venga teniendo o justamente cómo tiene diagramado el día, pero sí más bien va a empezar a encontrar, bueno, era necesario, porque si no después estoy 6 horas haciendo una demanda o justamente corriendo con los tiempos, los vencimientos y no doy más. Está el famoso burnout, ¿no? Que hoy en día tanto se escucha, esta parte de llegar agotado, de que no nos dé más la cabeza. Eso es porque claramente hicimos algo mal en el día. Entonces, la parte de balance vida-trabajo, ¿cómo lo hacemos? Encontremos nuestras pausas, pongámonos tiempos, empecemos a organizarnos un poco más con el calendario, encontrando distintas pausas o arrancando con un yoga a la mañana para estar más enfocado, o sea, estos momentos de escape, ¿no? Yo lo que le comentaba a las chicas es, a veces decimos, bueno, o sea, vivimos en un mundo, la verdad, donde la ansiedad, la inmediatez es algo que está muy presente hoy en día, más en nuestra carrera, sobre todo. Entonces, la idea es, bueno, entendamos que tomándonos un recreo de 15 minutos en el cual podamos despejar nuestra mente, eso va a ser mucho más productivo para, o sea, después nosotros también estar más productivos durante los otros 45 minutos que vamos a estar trabajando, ¿no? Y no estar, bueno, 5 minutos con una demanda, después contestándole al cliente y que en verdad no lo hagamos bien tampoco, o que directamente después nos tengamos que tomar un día o 15 días de vacaciones porque no podemos más, no nos da la cabeza y entonces es justamente esta parte de poner en la balanza, ¿no? Generemos hábitos, tenemos una carrera y un ejercicio profesional mucho más productivo, encontrando la manera que a cada uno le funciona, ¿no? La verdad, yo desde el lado de Cuéntame lo encontré perfectamente, por eso me encantó, por eso me puse a trabajar ahí y generar esta parte de trabajo en conjunto, con organizaciones, va para un lado más corporativo, pero también se aplica en el día a día, cada uno lo utilizan y decir, bueno, ¿cómo me siento, no? ¿Cómo estoy? Hacer un test, ¿qué tan estresado estoy? ¿Qué herramientas puedo tener? ¿Cómo lo puedo usar? Pedir ayuda, ir a un psicólogo, ¿no? También un gran tema que muchas veces tratamos es esta parte de, bueno, la terapia es para locos, ¿no? Eso es un gran tema en Latinoamérica que está presente, llámese México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil. Es algo que todos lo tienen en la cabeza, no, no, yo no estoy loco, ¿por qué tengo que ir al psicólogo?
Y a veces no es eso, ¿no? A veces, como uno cuando se encuentra enfermo va al médico, cuando tenemos algún problema que no podemos solucionar en un psicólogo. Entonces, encontrar la herramienta que a cada uno le funcione mejor, esta parte de organización y de empezar a generar hábitos, ¿no? No a todos les va a funcionar la misma meditación o no todos tienen que meditar, capaz que lo encuentran a esta parte de balance de otra manera, haciendo cortes necesarios, ¿no? Yo creo que justamente son herramientas las cuales funcionan un montón. Es un desafío porque no estamos acostumbrados, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Es cuando empezamos a ver un cambio y decir, bueno, no, sí, estoy más productivo, che, estoy trabajando mucho mejor, o pude invertir mejor las horas y pude disfrutar de mi familia y pude cortar a las 6 de la tarde y aprovechar de mis hijos, de mi pareja, de lo que sea, ¿no? De ir a tomar una cerveza con un amigo, lo que sea. O sea, estos momentos de corte que también ayudan a la cabeza a relajar para después volver súper concentrado. Claro, sí, y justo hablando de este tema del psicólogo, por ahí escuchaba alguna vez que decían, es que el psicólogo tendría que ser parte de la canasta básica, ¿no? O sea, así como vas al Totalmente. dentista, como vas a revisarte cada año con un doctor, también tendrías que tener atención psicológica porque precisamente somos humanos, seres sociales, que tenemos tantas cosas que contar y procesar de la mano de un profesional. Entonces, eso creo que sí también, y no solo para los abogados, que es el tema de hoy, pero pues para toda la sociedad todavía en América Latina nos falta mucho para llegar a ese grado de madurez. Em, Mira, hay que verlo así, creo yo, y acá te interrumpo un segundito. De la misma manera que vienen clientes o viene gente a pedirnos ayuda para resolver un problema legal, lo podemos hacer nosotros con un profesional de la salud mental. O sea, es exactamente igual, es la misma consulta. claro, sí, por supuesto. Sí, todos tenemos una especialidad y hay que recurrir al profesional para atenderla. Y también un poco regresando a lo que decías al principio de la plataforma de Cuéntame, y bueno, ahora que estamos en la era de la información y que existen pues un montón de herramientas y metodologías al alcance de nuestras manos, ¿no? Las tenemos en el celular, en la computadora. Em, bueno, tú nos hablabas y nos contabas de Cuéntame, pero justo creo que pues ahora, si ya tienes el interés y si ya tienes la determinación de hacerlo, creo que lo que nos limita es nada más pues la desidia, ¿no? Porque pues si están ahí al alcance de tu mano las herramientas, ¿por qué no usarlas? Totalmente. Creo yo también que trabajando en este mundo de salud mental y de bienestar, algo que he observado es que la pandemia ha generado mucha concientización también en cuanto a eso, ¿no? Y ha hecho que las organizaciones tomen mucha conciencia, que distintas áreas profesionales dentro de lo que es el mundo profesional también generen mucha concientización, se ocupen y le pongamos la carga que merece, ¿no? Mejor dicho, a esto como bien te comentaba, yo trabajo en Cuéntame. Cuéntame es una organización que sí se puso a trabajar con esto, pero también lo importante es que alrededor del mundo, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, porque creo yo que en Latinoamérica es un tema muy sensible todavía, el tema de la salud mental, cómo de a poco se va trabajando en conjunto, se van co-creando distintas estrategias para que sí tengan un impacto, y tenemos al alcance de la mano, como vos decías, ¿no? Vivimos en un mundo digital, vivimos en un mundo súper moderno en el cual estamos a un clic de distancia de un montón de cosas, entonces justamente creo que también esto facilita eh, habilitar herramientas en nuestro día a día, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay que usarlas. Oye, Agustina, y regresando a este tema de la productividad, que ya lo veíamos como parte de la definición de la OMS y tú atinadamente nos hablabas de ello, o sea, ¿qué podríamos decir sobre cómo impacta la salud mental en la productividad de los abogados? También un poco si nos puedes contar sobre esta inversión de tiempo de la que hablabas. Total. Bueno, mira,
Cuando los juristas tienen problemas con su bienestar mental, esto tiene importantes repercusiones laborales y sobre la salud, ¿no? Es un poco lo que veníamos hablando. Creo yo que además del daño causado a las personas, también se puede ocasionar daños económicos, a la reputación de los despachos, a las distintas organizaciones, a los clientes, a los jueces, a las universidades, así como a la profesión jurídica en su conjunto, ¿no? Y lo que es aún más importante es que esto afecta la percepción que el público tiene del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, cuando los despachos y las organizaciones responden de manera efectiva, se marca una diferencia positiva y significativa en lo que respecta el bienestar mental. Los abogados que tienen una dificultad con su bienestar mental no pueden servir a los clientes de la mejor manera posible, ¿no? Lo que supone una amenaza para la reputación e integridad de los lugares de trabajo, creo yo, así como también para la profesión. Y la profesión, o sea, una profesión jurídica con niveles persistentes de mal bienestar mental no es una profesión tampoco sostenible, no es algo que no se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los efectos también, ¿no? De este mal bienestar mental? ¿Por qué es importante este asunto? Y yo creo que trabajar el bienestar mental es la mejor motivación para trabajar con entusiasmo, con creatividad, ser productivo y ser eficiente, ¿no? La fatiga y un mal estado mental es muy contraproducente. Muchas veces cuando uno ejerce de manera autónoma somos nuestros propios jefes y no hacemos más que perjudicarnos a nosotros mismos. Y como les decía hace un rato, o sea, un mal bienestar mental puede tener muchas repercusiones negativas sobre las personas, sobre los despachos, organizaciones, la economía y la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque se puede experimentar considerable angustia, descontento personal, que esto puede afectar a compañeros, familiares, amigos también, ¿no? En situaciones extremas han habido, esto también lo leí el otro día en el estudio, han habido casos de suicidios de abogados, pero esto, bueno, ya también es un poco más extremo, en lo que se vieron implicados presiones laborales. Los empleadores también pueden sufrir efectos financieros, en su reputación también, y que también existen algunos indicios que señalan que los problemas de bienestar mental pueden ocasionar un descenso del criterio ético, ¿no? Y un aumento de los errores en el lugar de trabajo. Entonces, fíjense cómo no ocuparnos, esto sí efectivamente disminuye nuestra productividad. Eso, la verdad, es una relación que hay que entenderla, es una relación súper directa, ¿no? Aumentamos el estrés, disminuimos nosotros en cuán productivos somos, en qué también hacemos nuestras tareas, ¿no? Y hay que ser súper conscientes que efectivamente hay una crisis, ¿no?, actual de salud mental en el mundo legal. Impresionante esto que nos menciona sobre la disminución del criterio ético, porque la ética es precisamente lo que debería caracterizarnos como profesionales del derecho. Entonces, sí, o Total. sea, y creo que tiene todo el sentido del mundo. Si tú no estás contento con la vida, si no estás a gusto con, pues, cómo te estás desarrollando profesionalmente, porque esto te genera estrés, por supuesto que esto pues repercute a nivel social y se refleja precisamente en el criterio ético. Me parece gran dato que jamás lo había escuchado, pero que me hace todo el sentido del mundo. Totalmente. Y bueno, o sea, y un poco para darle un poco de sentido a esta pregunta que vos me hacías y a toda la conversación que estamos teniendo, porque es una realidad. O sea, esta parte del criterio ético es una realidad. Y como vos me comentabas al principio, ¿qué podemos hacer con esto también, no? Que creo yo también es una de las principales razones por las cuales tenemos que empezar a hablar de estos temas. Y yo creo que por un lado es entender la importancia de la salud mental, que no es una debilidad, crear awareness sobre salud mental y bienestar, eh, compromiso personal, o sea, esta necesidad de un compromiso personal para cambiar, tener una evaluación periódica continua, o sea, es esencial que lo que son las instituciones, los despachos, organizaciones, se comprometan a realizar un cambio sistémico, que sea tangible, que sea sostenible también, ¿no? Reconocer puntos de intersección. ¿Qué es esto? O sea, los asuntos relacionados con la igualdad que yo te comentaba al principio, diversidad, integración, afectan también al bienestar mental de la profesión jurídica, ¿no?
y posiblemente sean el elemento central. Entonces hay que entender, comprender, reconocer cuál es la naturaleza y causa de las dificultades experimentadas por estos grupos. Y por último, y creo yo que es la clave de todo esto, es compartir buenas prácticas. Es encontrar lo que a uno nos funciona, también compartirlo a partir de esta conversación y la concientización que vamos a tener en el mundo legal, compartir buenas prácticas. ¿Qué te funcionó? ¿Qué me puede funcionar? ¿No? Armar también como esta parte o esta suerte de comunidad legal en el mundo de la salud mental, ¿no? No que sea la salud mental en el mundo de los abogados, sino que seamos abogados en el mundo de la salud mental. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Precisamente, bueno, aquí para quienes aún no nos conozcan, Legit, pues somos una tienda legal que buscamos formar comunidad entre abogados. Y precisamente por eso era tan importante para nosotros exponer este tema, ¿no? Porque creemos firmemente que entre abogados podemos ayudarnos, colaborar y poner en la mesa este tipo de temas y que por ahí pues estemos comunicados y que si algo ya me funcionó y lo probé y sé que esto le puede ayudar, pues bueno, compartirlo con la comunidad de abogados que somos y pues que también pueda beneficiar a otros. Totalmente. Perfecto, pues llegamos al final de las preguntas que teníamos en la entrevista, pero ahora pues me gustaría preguntar por aquí si, bueno, invitar a la audiencia si tienen alguna otra pregunta, comentario, si les gustaría con toda confianza abrir su micrófono o dejárnoslo por el chat y nosotros con mucho gusto lo leemos para Agustina. Ahí, Sofi, tienes 2 preguntas en el chat de David Gutiérrez. Perfecto. Nos pregunta David Gutiérrez. En equipos donde conviven distintas generaciones, millennials, boomers, etcétera, ¿cómo implementar dinámicas saludables de comunicación o colaboración? ¿Existen prácticas que funcionen para alguna generación y no para otra? Mira, eso es una buena pregunta. La verdad que dentro de lo que es Cuéntame, que nosotros eso lo trabajamos, es un tema de los más importantes, ¿no? Como yo te comentaba, o por lo menos lo que hacemos en Cuéntame, en esta parte de concientización es dividirlo en 3 aspectos: sensibilización, educación y activación. Y justamente algo que se estudia es cómo llegar a las distintas generaciones. Efectivamente, la implementación y cómo llegar a ellos se hace de manera distinta. Eso sí se encarga lo que son los psicólogos. Yo ahí no tengo tanto conocimiento efectivamente de los estudios que se hacen, pero sí, justamente lo que se hace es cómo llegar a ellos de la manera más efectiva posible, porque un millennial no va a ser igual que un boomer o que una generación Z. Entonces, efectivamente, cómo alcanzarlos a ellos, llegarles de una manera que les haga sentido, que sea efectivo y que también el acceso a la salud mental para ellos sea de la manera más dinámica y efectiva posible, ¿no? Entonces, sí existen prácticas, eso por lo menos en lo que Cuéntame, que es donde yo trabajo hoy en día, se lleva a cabo a partir de estudios, análisis y trabajo con psicólogos en conjunto con las organizaciones o con los despachos, de efectivamente entender cómo llegar a cada uno. Muchas gracias, Agustina. Y la segunda pregunta de David nos dice, ¿cómo identificar si los miembros de mi equipo padecen ansiedad, burnout o depresión? ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, algo que hemos identificado nosotros también es efectivamente cómo esto también se ve reflejado en cuanto a lo que son ausentismos, ¿no? Enfermedades. Eso, por un lado, es una señal de alerta, digamos, para identificar qué es lo que está pasando. Cómo se ve reflejado totalmente en estas métricas, ¿no? También, asimismo, qué es lo que hacemos nosotros para identificar si los miembros del equipo padecen ansiedad, burnout o depresión. Bueno, justamente hacemos esta suerte de diagnósticos en la cuales ellos responden unos cuestionarios, son cuestionarios que están efectivamente elaborados por psicólogos para poder identificar cuáles son los niveles de estrés y si son focos rojos, ¿no? Porque hoy en día algo que también se está utilizando mucho, además de este término de burnout, es qué tan
poco rojo soy, ¿no? A mí yo siempre cuando trabajo y hablamos con las organizaciones, hablamos de los colores del semáforo, los que están en rojo, los que están en amarillo, los que están en verde. Entonces, hay que identificarlos, efectivamente hay que diagnosticarlos, hay que entender cómo se encuentra cada uno para también a partir de ahí empezar a trabajar con ellos. Entonces, por un lado, como te comentaba, señales de alerta, se nota mucho en rotación, en ausentismo, ¿no? Y en enfermedades que se presenten, mismo también dolores de cabeza, poca productividad y poca motivación, también son señales de un bajo, o sea, de un alto nivel de estrés, ¿no? O de ansiedad o de burnout. Muchas gracias, Agustina. Me parece que son las dos preguntas que estaban en el chat. Si alguien tiene alguna otra, por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono, de ponerla en el chat. Ya no tenemos ninguna otra, Cami, por ahí. No, no, no. Bueno, más bien tenemos una por acá que me la enviaron en privado y es Agustina, por ejemplo, sí es una persona que es un abogado como de muchísimos años de trabajo y eso, y está como reacio al cambio, pero tiene estos focos rojos que tú dices. ¿Cuál sería como ese posible mejor acercamiento para poder brindar ayuda cuando se está en esta situación a alguien que está muy reacio al tema de la terapia y la salud mental? Bueno, justamente algo que sí trabajamos y creo yo también que las soluciones que hoy en día son muy tecnológicas también, entonces es un desafío acercarnos desde ese lado a eh, profesionales que trabajan hace muchísimos años. No sé si decirte que tengo la solución en sí, pero lo que sí se hace es identificar por su parte qué es lo que más les funciona, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente ya de muchos años que les gusta leer, ¿no? Por ejemplo, les gusta leer diarios, artículos, nutrirse, ¿no? De distinta información y no tanto, bueno, ver un video y cómo le hablan. Entonces, capaz que a partir de eso, a partir del entendimiento de cómo le está afectando, de hacer un test súper rápido, esas son maneras también de alcanzar, de llegarles a ellos. Y también algo que se hace mucho, por lo menos también lo hacemos en cuenta, es esta parte de capacitar al resto del equipo para encontrar la mejor manera de llegar a cada uno, ¿no? Capacitarlos como líderes o capacitar, en este caso serían dueños de despacho o el caso que sea, en una organización, por ejemplo, decir, bueno, capacitemos al resto para encontrarle la manera, qué es lo que les gusta, qué es lo que más utilizan, y a partir de ahí ir entrando de a poco, con temáticas también, que es como hablábamos hace un rato, ¿no? Antes no estaban tan presentes y hay que tener súper sensibilidad al momento de presentarlas porque no están tan acostumbrados, ¿no? Pues muchas gracias, Agustina. Muchas gracias por traernos este tema tan importante para todos los abogados, que sin duda, si bien ya lo estamos hablando y ya se han hecho estudios, creo que todavía nos falta bastante por hacer. De verdad te agradecemos otra vez en nombre del IGIT, de toda la comunidad de abogados, el habernos expuesto todas estas ideas, el abrirnos los ojos ante este nuevo panorama. Y pues a todos los abogados que están por aquí también los invitamos a, si aún no lo han hecho, a registrarse en Legit. Por aquí en el chat les vamos a dejar el link para que hagan su registro directo en la plataforma. A toda la audiencia la invitamos también pues a explorar nuestro sitio web. Y pues gracias, Agustina. Por favor, la audiencia, esténse pendientes. Para marzo estaremos con eventos, obviamente, relativos al Día de la Mujer. Por ahí les estaremos comunicando en nuestras redes sociales. Y bueno, sin más, gracias, Agustina, y gracias a todos por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias Agustina y muchísimas gracias Sofía. También solamente les quiero reiterar que esta sesión va a quedar en la plataforma, en el canal de YouTube de Legit y muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotros. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y nos vemos en un próximo evento Legit. Feliz día a todos, adiós.